Vamos con el caso 5 que es ceros sobre el eje real, muy similar a polos sobre el eje real. Adelantando, es básicamente lo contrario o lo opuesto a una gráfica de polos sobre el eje real, ya que estas gráficas de ceros van a ser con pendientes positivas. La expresión dada es g de s igual a t de s más 1. Si evaluamos la s en j omega, nos va a dar como resultado t que multiplica a j omega más 1. Y como ya sabemos, como estamos en los imaginarios, va a dividirse en magnitud, que en este caso va a ser igual a 20 logaritmo de base 10, evaluado en la raíz de la constante de tiempo al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado más 1. Y, por supuesto, la fase, que siempre va a ir de 0 a 90 grados. Nótese que son las mismas expresiones que el caso anterior, el caso de polo sobre el eje real, pero como estamos en ceros, ahora tanto la magnitud como la fase van a ser positivos. Y de igual manera tenemos que saber la frecuencia de esquina, que se calcula con 1 sobre la constante de tiempo. Y la marcamos. Obviamente esta gráfica es un ejemplo general. Posteriormente, de un punto donde va a comenzar la trayectoria de este cero, va a ser constante hasta llegar a la frecuencia de esquina, donde va a tomar una pendiente positiva de 20 decibeles por década. Y recordemos que esta es una aproximación. Si lo queremos hacer más real, de color rojo lo dibujamos. Y el espacio que hay entre la esquina formada aquí en la frecuencia de esquina y la curva va a ser aproximadamente de 3 decibeles. En cuanto a la fase, va a ir ahora de 0 a 90 grados. Y recordamos que es un error de 3 decibeles, una pendiente de 20 decibeles sobre década y sus respectivas frecuencias de esquinas y sus cortes para los cambios en cuanto a la fase y la magnitud. Bien, como primer ejemplo tenemos uno muy sencillo que es g de s igual a s más 1. Sabemos su magnitud, que de forma general es expresada con esta expresión. Y sabemos que su fase va a ir de 0 a 90 grados. Lo que nos interesa aquí es la frecuencia de esquina, que es 1 sobre t. En este caso, la constante de tiempo que está multiplicando a la s es 1. Y ya con esto podemos calcular 1 sobre t, la frecuencia de esquina, que va a ser igual a 1. La ubicamos en nuestro diagrama de Bode. Y sabemos que va a iniciar en 0 a nuestra gráfica, de esta forma. Y una vez que toque la frecuencia de esquina va a ir con una pendiente de 20 decibeles sobre década. Aproximando va a ser de esta forma, de color rojo, más realista la gráfica. Y, por supuesto, la fase va a ir de 0 a 90 grados, donde la frecuencia de esquina van a ser 45 grados positivos. Muy sencillo. Vamos con el ejemplo 2, que ya vamos a poner un poco más complejas las cosas, que va a ser g de s igual a s más 5. Tenemos que poner la expresión que tenemos aquí de igual manera como lo tenemos acá, con una constante de tiempo y un 1 sumando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, factorizamos este 5 y nos queda esta expresión de aquí, 5 que multiplica a 1 sobre 5 por s más 1, donde 1 sobre 5 es la constante de tiempo y vemos que este 5 ya es parte de una ganancia. Por eso examinamos los casos. El 5 es la ganancia y los ceros sobre el eje real, que es el caso 5 que estamos viendo, es 1 sobre 5s más 1. Empecemos con la ganancia. Ya sabemos cómo calcular su magnitud, que es 20 logaritmo de base 10 evaluado en k, donde sustituyendo y resolviendo nos da como resultado 13.97 y su fase es de 0 grados. Ahora, los casos de 0 sobre el eje real, su magnitud es esta expresión, su fase es de 0 a 90 grados, y por supuesto su frecuencia de esquina es 1 sobre t, donde t vale 1/5. Entonces va a ser 1 sobre 1/5, y eso nos va a dar como resultado igual a 5. Ubicamos esta frecuencia de esquina en nuestra gráfica. Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5. Sobre esta línea proyectamos la frecuencia de esquina. Y observamos que la ganancia va a determinar hacia dónde vamos a empezar a dibujar
nuestra gráfica. En este caso es 13.97, que es aproximadamente por aquí. Entonces proyectamos una línea recta de 13.97 hasta que corte la frecuencia de esquina, y cuando corte va a subir con una pendiente de 20 decibeles por década, como lo vemos a continuación. Y esta es una aproximación. Vamos a hacer una gráfica más real de color rojo con el error de 3 decibeles, que va a ser marcado aquí. Una vez teniendo esto, ya podemos graficar la fase, que va a ir de 0 a 90 grados, y cuando cruce la frecuencia de esquina van a ser 45 grados exactos. Ahora vamos con el ejemplo 3. G de S es igual a S más 3 sobre S más 2. Tenemos varios casos curiosos aquí, pero vamos a reorganizar la función de este sistema para poder expresarlo en términos que conocemos sobre los casos. Analizando tenemos ceros sobre el eje real y polos sobre el eje real. Sin embargo, no están en la expresión de TS más 1. Hay que colocarlos en esa expresión. Para eso factorizamos aquí 3 y acá abajo factorizamos 2, dándonos esta expresión de aquí. 3 que multiplica a 1/3 por S más 1 y 2 que multiplica a 1/2 de S más 1. Aquí identificamos varios casos. En este caso tenemos el caso 1 de la ganancia, que va a ser 3 medios. El caso 4, que es polo sobre el eje real, que va a ser 1/2 de S más 1. Y el caso 5, que es 0 sobre el eje real, que es 1/3 de S más 1. Iniciamos con la ganancia. Sabemos cómo calcular su magnitud, que es 20 logaritmo de base 10 evaluado en K, la ganancia. En este caso la ganancia es 3 medios, evaluando nos da como resultado 3.2. Y su fase es de 0 grados. Continuando con 0 sobre el eje real, sabemos que su expresión de magnitud es esta, y va a ir de 0 a 90 grados. Por lo tanto, su frecuencia de esquina va a ser de 1 sobre t, donde t es 1/3, y va a ser 1 sobre 1/3, que va a dar como resultado 3. Y por último, polo sobre el eje real. Su expresión de magnitud sabemos que va de 0 a menos 90 grados, y su frecuencia de esquina es 1 sobre t, donde t vale 1/2, y da como resultado 2. Bien, ¿cómo empezamos? Tenemos dos frecuencias de esquina. La primera, en este caso, va a ser este 2 que tenemos aquí, correspondiente a los polos sobre el eje real, donde vamos a proyectar esa frecuencia de esquina aquí. Aquí está el 1, acá está el 2. Sobre aquí lo vamos a proyectar. Y después tenemos esta segunda frecuencia de esquina, correspondiente a los ceros sobre el eje real, que es igual a 3. Entonces van a haber dos frecuencias de esquina, uno en 2 y otro en 3, aquí. Y los proyectamos. Bien, una vez teniendo esto, podemos iniciar con la gráfica de la magnitud. ¿Dónde va a iniciar dicha gráfica? Va a iniciar en 3.52, un valor cercano aquí, y se va a proyectar en una línea recta hasta cruzar la primera frecuencia de esquina correspondiente a los polos sobre el eje real. Como es correspondiente a los polos sobre el eje real, pasando la frecuencia de esquina va a tener una pendiente negativa de menos 20 decibeles por década hasta llegar a la otra frecuencia de esquina, donde se van a combinar las pendientes de los ceros y los polos, anulándose y continuando con una línea recta. Ahorita explicamos un poco más a detalle esto. Teniendo esta forma que vemos aquí. Aquí directamente ya la coloqué sin las aproximaciones. Tranquilamente la podemos haber colocado con las aproximaciones, pero para ahorrarnos ya ese paso, ya lo coloqué directo de cómo quedaría más realísticamente. ¿Qué sucede aquí? Sabemos que la ganancia empieza en 3.52 aquí, sigue en línea recta, y cuando está a punto de llegar a la primera frecuencia de esquina correspondiente a la de los polos sobre el eje real, sabemos que esta tiene una pendiente negativa de menos 20 decibeles por década. Por eso baja. Y cuando está a punto de llegar a la frecuencia de esquina correspondiente a los ceros, aquí se suman tanto las gráficas como las expresiones. En el caso de las gráficas, si aquí venía con una pendiente de menos 20 decibeles por década y los ceros tienen una pendiente de positiva de 20 decibeles por década, 20 decibeles menos 20 decibeles se suman y dan 0. Es por eso que después la recta se mantiene en esta condición de
0 en magnitud, en decibeles. En cuanto a la fase, hay una manera curiosa de cómo obtenerla, tal vez no con tanta precisión, pero sí podemos aproximarla para saber cómo se va a comportar. Primero vamos a graficar la fase de los ceros sobre el eje real. Para ello tomamos un punto superior al eje, en este caso el 0, aquí. Puede ser cualquiera de estos, siempre y cuando cumplamos que la gráfica vaya de un punto deseado sumándole 90 grados. De esta forma. Va de un punto cercano a 0, pasa por aquí, y acá de ese punto tienen que ser 90 grados para arriba. Como precisamente hemos hecho las gráficas. Y después agarramos la gráfica de los polos sobre el eje real y hacemos lo mismo. Solo que ahora en vez de un punto arriba de 0 va a ser un punto abajo de 0. Y de lo mismo, tiene que ir de 0 menos 90 grados para abajo. Teniendo esta expresión aquí. Nótese que el corte de 45 o lo que tiene que ser 45 grados o la mitad de la gráfica es en sus respectivas frecuencias de esquina. Por ejemplo, la frecuencia de esquina de 2 es correspondiente a los polos sobre el eje real, por lo tanto esta curva de color azul, digamos que se curvea antes debido a su frecuencia de esquina, porque tiene que cortar en 45 grados mucho antes que la otra gráfica que tenemos aquí, que es correspondiente a los ceros sobre el eje real, que su frecuencia de esquina es 3, y por lo tanto su curvatura va a ser posterior debido a esta frecuencia de esquina. Bien, una vez teniendo estas dos gráficas, ¿cómo nosotros aproximamos la gráfica real en grados o en la fase de estas combinaciones que tenemos aquí? Muy sencillo. Habíamos dicho que las gráficas también se suman y se restan, por lo tanto vamos a hacer lo mismo. Nótese que en este punto, tanto aquí como acá, las gráficas tienen la misma distancia y es constante. Por lo tanto, su resta va a ser constante también. Y va a quedar 0. Va a haber una línea recta aquí en 0. Hasta por este punto que la gráfica azul se empieza a alejar. Por lo tanto, esta gráfica también se va a empezar a alejar por aquí abajo. Va a ir bajando. La de arriba sigue siendo constante, entonces esta va a ir bajando. Y cuando la gráfica se empieza a curvear, aquí también se va a empezar a curvear debido a la diferencia que hay entre las dos gráficas. Hasta que en cierto punto la gráfica superior va a seguir siendo una línea recta y la gráfica inferior va a seguir siendo una línea recta. Por lo tanto, la gráfica resultante también va a ser una línea recta, quedándonos el resultado de la siguiente manera. Algo así. De esta manera se aproximan las gráficas restándose y nos da el resultado de la gráfica de color rojo para la fase, en este caso, en este ejemplo 3. Y con esto terminamos los ejemplos para el caso 5 de 0 sobre el eje real y vemos las combinaciones que hay y una nueva forma de graficar lo que viene siendo tanto la ganancia como la fase.